Hay evidencia en otros lugares de qué puede contribuir al desarrollo sostenible y muchas veces no se usa. Entonces, en esos dos aspectos es importante que la demanda de políticas públicas esté basada en la evidencia. Me parece que es importante usar la evidencia para informar las decisiones, porque sencillamente si no, no sabemos qué funciona y qué no funciona. Es fundamental empezar a usarla para que esas decisiones que se tomen apunten al bien común, que se use lo que se sabe, que no se repitan errores de cosas que ya no han funcionado. Muchas veces en las políticas públicas uno ve el camino a la inversa. Trabajar en lo que me parece o creo que va a funcionar, pero sin saber realmente si es efectivo. La evidencia nos permite conectar nuestras decisiones con la racionalidad y el impacto que tienen. Y en un tiempo donde tenemos escasez de recursos, problemas múltiples, cada vez más complejos, la evidencia es muy importante para poder mejorar la toma de decisiones públicas. Con esta óptica de pensar las soluciones o pensar las posibles soluciones como cuestiones que ya fueron trabajadas por otras personas, vamos a avanzar con una velocidad mucho mayor. Para poder solucionar un problema y visibilizar cuáles son las brechas persistentes en ese problema. El cumplimiento de la Agenda 2030 para el Sistema de Naciones Unidas tiene una urgencia y una necesidad de que esos objetivos sean alcanzados para el 2030, que requieren que todos los esfuerzos se focalicen en estos 17 objetivos y toda la evidencia que se pueda generar pueda localizarse y focalizarse en el cumplimiento de acciones concretas que sean beneficiosas para toda la sociedad. Bienvenidos, muy buen día y muy buenas tardes. Welcome, good morning, good afternoon. Antes de comenzar, me gustaría indicar que en la parte inferior derecha de su pantalla pueden ver un símbolo que les permitirá escuchar el seminario y ejercicio colaborativo, tanto en español como en inglés. Además, quería destacar que en cualquier momento podrán realizar preguntas por el chat, ya que tendremos un espacio para responderlas al final de la discusión. Before I start, I would like to let you know that in the lower right part of your screen, you can find a symbol that indicates the language in which you may wish to hear today's seminar and collaborative activity. Please also note that if you have questions, you can ask them at any point simply by writing them down in the chat. These instructions being said, I will switch to Spanish, and I take the opportunity to welcome Yvonne and Lucille for the live translation. Es un placer darles la bienvenida en nombre del Laboratorio de Aceleración, COLAB, el cual es parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Mi nombre es Matías Acosta y soy jefe de exploración del laboratorio, el cual tiene por objetivo fomentar el desarrollo sostenible mediante una metodología de exploración, mapeo de soluciones, donde mi colega Verónica Moreno lidera esta sección del laboratorio, y también estamos junto con Lorena Moscovich, que es la jefa de experimentación, la tercera sección del laboratorio. Me gustaría también compartir con ustedes que este seminario da lugar a lo que sería nuestro segundo ciclo de trabajo, el cual pretendemos que sea un trabajo colaborativo en ciencia ciudadana para evidenciar problemáticas locales y trabajar en conjunto con agentes de políticas públicas, utilizando esta metodología como una herramienta de innovación en el sector público.
Y qué mejor manera, digamos, de comenzar este trabajo colaborativo, teniendo la presencia de este seminario y trabajándolo en conjunto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con la Universidad de Cambridge. De esta manera, así expandiendo nuestro trabajo que ya comenzamos y estamos realizando también junto al Gobierno Nacional, particularmente junto al Ministerio de Ambiente de la Nación. Y para no extenderme, me gustaría dar ahora la bienvenida a Valentín González, representante residente adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, para que comparta con nosotros sus palabras de bienvenida. Valentín, si quisieras conectar tu micrófono y cámara. Muchas gracias, Matías. Primeramente quiero comenzar agradeciendo a todos los participantes. Ya hay más de 100 personas conectadas, así que gracias a todos por estar conectados, a todos y a todas. Este seminario, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el Centro de Ciencia y Política de la Universidad de Cambridge, tiene una gran importancia, entre otras cosas porque ustedes saben que como Naciones Unidas nos hemos puesto la meta de lograr objetivos muy ambiciosos e importantes para el año 2030. En ese sentido, la ciencia ciudadana ofrece una gran oportunidad para que tanto la ciudadanía como los científicos y los políticos trabajen de conjunto. Está ya demostrado y es conocido que es la única forma de que muy probablemente vamos a poder avanzar si combinamos todos los esfuerzos en el sentido de la implementación de los objetivos que nos hemos propuesto. El seminario se enfoca en compartir experiencias y lecciones de posibles oportunidades de implementación de ciencia ciudadana para el desarrollo de políticas públicas y ambientales. Como les decía, desde nuestro punto de vista es algo que es no solo fundamental, sino que es el único camino de avanzar en el sentido de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Como mencionaba Matías, el Laboratorio de Aceleración del PNUD en Argentina, junto con el Clúster de Ambiente del Ministerio de Ambiente de la Nación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el cual organizamos este seminario, el Gobierno de Córdoba y Mendoza, estamos comenzando a trabajar en la temática de la ciencia ciudadana de manera colaborativa y estableciéndola como una herramienta de innovación pública que va a permitir generar evidencia para políticas públicas y también reconocer las problemáticas fundamentales de la ciudadanía. En ese sentido, nos parece fundamental que se trabaje en herramientas que permitan tomar decisiones cada vez más basadas en evidencia, decisiones que estén muy bien fundamentadas en temas y apoyadas por la ciencia. Y creemos que este seminario es como decía Matías, un buen punto de arranque para trabajar en esta temática y desde nuestra organización apoyamos todos los esfuerzos que se hagan en este sentido. No quiero extenderme mucho más, quiero darle la palabra y que comiencen los expertos a hablar sobre el tema, así que les doy las gracias a todos por estar conectados y les deseo que tengan un seminario muy fructífero y que avancemos en la dirección de la implementación de la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentín, por tus palabras y por dar la bienvenida. Me gustaría ahora darle la palabra a Maricel Lonati, quien es gerente de articulación institucional en la Subsecretaría de Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a todas las instituciones y personas que trabajaron para la organización de este evento, que si bien nos desafía en momentos de pandemia, también nos da la posibilidad de hacer este gran intercambio y de contar con muchos expertos y expertas y participantes también de distintos lugares que puedan ser parte del proceso, y especialmente a Jacinta Dillon, que es una de las voluntarias del programa Voceros por Buenos Aires, que de manera muy entusiasta también propuso esta articulación, así que ahí ya hay un ejemplo de colaboración con la ciudadanía, de cómo avanzar en mejorar políticas públicas. Brevemente, introducir
por qué nos interesa desde el gobierno de la ciudad ser parte de estos encuentros y fomentar estas discusiones, y es porque desde ya hace más de 10 años se viene reforzando e impregnando la gestión en la ciudad de un enfoque de gobierno abierto, con sus distintos valores, ¿no? La apertura de la información, la apertura de datos, la colaboración, los procesos de diálogo, el tratar y buscar siempre de que todas las políticas tengan una estrategia de cercanía, de participación ciudadana, ir sumando y ir haciendo de eso el centro de la forma en que gestionamos y gobernamos en la ciudad. Y la ciencia ciudadana es algo que se hace un poquito más innovador ahora, pero que ya a partir de hace 1 o 2 años venimos experimentando de la mano del PNUD en este caso, a partir de lo que fue en 2018, la localización de las metas de los ODS para la ciudad, una vez que eso se trabajó de manera multisectorial con distintos actores, se empezó a pensar, bueno, cómo hacer para acelerar esa implementación y cómo también que más allá de las responsabilidades que lleva adelante el gobierno, se podía hacer que el gobierno tome un rol de articulador o de acelerador, de catalizador de un montón de estas acciones y hacer algunas cosas un poquito más innovadoras de las que suelen hacer los gobiernos para avanzar y obtener resultados. Así tuvimos una experiencia muy buena de trabajo en el barrio Rodrigo Bueno, que es una de las nuevas urbanizaciones que se incorporaban a la ciudad, mejorando, digamos, la calidad de vida de los vecinos, pero que tenía un tema de conectividad con el resto de la ciudad, ¿no? Y entonces ahí, bueno, tuvimos una experiencia donde las propias vecinas, sobre todo porque era pensar el transporte en clave de género, pudieron generar información para mejorar el diseño del servicio de transporte que se brinda alrededor del barrio Rodrigo Bueno. Y este año, como bien mencionaron antes Valentín y Matías, en el marco de un convenio también con PNUD, la Universidad de Cambridge y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, pudimos hacer durante la cuarentena, ¿no? Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, un ejercicio de medición de la calidad del aire a través de un monitoreo ciudadano, donde vecinos y vecinas voluntarias de la ciudad llevaron en sus mochilas o en sus bicicletas, en algunos de los recorridos que podían hacer, sensores de bajo costo, y midieron la calidad del aire, sobre todo del material particulado, de algunas cuestiones de temperatura también, y eso se está comparando con los datos que la ciudad ya tiene en sus mediciones de estaciones fijas. Así que bueno, esos fueron experimentos, pero queremos ir por más, es una línea que queremos seguir trabajando, por eso estamos hoy acá, y además, bueno, es algo que vamos en poquitos días a fomentar también a partir del lanzamiento de una plataforma de cambio climático, que va a buscar, además de democratizar información y acercarla, poder ser un lugar para anclar muchas de estas acciones colaborativas. Así que súper entusiasmada de escucharlos a todos y a todas, y de la parte participativa del taller, para que realmente sean los usuarios, las usuarias, los vecinos, vecinas, o gente de todo el mundo, los que nos puedan dar ideas de cómo seguir con la agenda hacia adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maricel, por tus palabras. Me gustaría darle ahora la bienvenida a Rob Doubleday, director del Centro para Ciencia y Política de la Universidad de Cambridge, para que dé la bienvenida. Thank you, Matthias. I would like to add my thanks to the organizers, the UNDP Accelerator Lab and others for organizing today's discussion. I'll introduce myself. I'm Rob Doubleday from the Centre for Science and Policy, which is at the University of Cambridge. And for 11 years now, we've been pioneering new ways to connect academic research to government to improve public policy and improve outcomes for citizens. We've been doing this in a number of ways, creating networks, creating roundtables, training programs, all trying to create dynamic links between experts and government. Today, it's a real pleasure to join you from a grey and rainy Cambridge this afternoon. And it's a really, important occasion for us, and a real delight to be working with the UNDP and with the city government of Buenos Aires, because this is an opportunity to bring in the third voice into this conversation. So in addition to the scientific experts and government, to bring in citizens
to the conversation is an important new chapter for us. And we're really delighted to be a part of this conversation. And so on behalf of my colleagues at the University of Cambridge, just to say thank you to the organizers, thank you to UNDP and the City Government of Buenos Aires, and most particularly to you all, the 100+ participants, and we look forward to the conversation this afternoon or this morning. Thank you. Muchas gracias, Rob, por tus palabras de bienvenida. Y ahora, para dar comienzo a esta sesión, me encantaría presentarles a Iván Slamovich. Él es estudiante de Ciencias Químicas en la Universidad de Buenos Aires y docente del área de Físico-Química. Forma parte, o ha formado parte, digamos, de proyectos de ciencia ciudadana, y participó también, por ejemplo, del proyecto Open Seneca, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires junto con el gobierno nacional, además de otros proyectos en los que ha participado, y por eso nos encantaría, Iván, conocer sobre tu experiencia en los experimentos de ciencia ciudadana y tus opiniones al respecto. El suelo es tuyo. Bueno, hola. Gracias por invitarme, gracias por estar. Puedo contar entonces un poco lo que fue mi experiencia. Yo participé entonces de un proyecto muy similar, del cual ya habló Maricel hace un rato. El proyecto se llama Open Seneca, que lo organiza o fue creado por estudiantes de la Universidad de Cambridge y que tuvo una experiencia entonces en Buenos Aires en 2018, fruto de una colaboración entre varias embajadas, la Embajada de Canadá, la Embajada del Reino Unido, universidades, la Universidad de Buenos Aires, la UNSAM y mi ministerio o secretaría de ese momento. Y en resumen, el proyecto consistió, digamos, hubo charlas, seminarios divulgativos en universidades, donde estudiantes no solo participaron de estas charlas, sino que además después tuvieron, digamos, un trabajo de manos a la obra, armando los equipos de medición de calidad de aire, que después fueron entregados a algunos participantes que continuaron con sus vidas, digamos, andando en bicicleta por la ciudad, llevando estos equipos y tomando mediciones de calidad de aire. Después con estos datos se pudieron armar mapas de calidad en tiempo real, de calidad de aire, y bueno, esto fue agradable, digamos, desde el punto de vista ciudadano. Yo estaba un poco involucrado también, quizás, de la perspectiva de un estudiante de ciencia, que quizás no tenía la mirada, digamos, una mirada quizás un poco más a ver cómo se diseñaban estos proyectos también. Pero bueno, fue muy agradable, fue muy lindo, y está bueno, digamos, sentirse que uno es parte del diseño de políticas públicas en cierto punto, o es parte de ayudar a vincular lo que es la información que se puede obtener desde la esfera, digamos, de la ciencia, a lo que después se va a aplicar en estrategias de política pública. Lo único que caveat, o lo único en perspectiva de ciudadanos que se tendría quizás que tener en cuenta, es que falta ese último paso de lograr salir de lo que para expandir las redes y que verdaderamente llegue a digamos, una participación ciudadana más representativa de lo que es la realidad de la ciudad. Esto se dio quizás porque fue un primer paso, pero se dio la vinculación en universidad con estudiantes, y cuando uno veía los mapas que se habían armado no hubo datos de zonas, digamos, con problemas habitacionales, de urbanizaciones no planificadas, donde quizás la circulación de aire es peor, entonces hubiese sido más interesante poder obtener información de la calidad de aire. Tampoco se tomaron datos de áreas fabriles, porque la gente, digamos, estaba yendo a una universidad. Pero, bueno, también como está lo malo, siempre está lo bueno, o sea, en esta situación desafiante, digamos, del coronavirus, por ejemplo, ahora que estamos viviendo,
están avanzando muchísimo los discursos irracionales que van en contra, digamos, de las bases científicas o de las medidas que tienen que tomar. Entonces es importante, es imperioso, digamos, de la ciencia, de la racionalidad, de la política científica, tome una participación activa en lo que es la formación de política, y en ese sentido popularizar la ciencia, digamos, de una forma activa. Hay que vincular a la gente, a las ciudadanas con la elaboración de información, digamos, y de estrategias, puede llevar un poco a mejorar estos desafíos que estamos viendo, ¿no? Y bueno, vincular también organismos gubernamentales con la gente. Muchísimas gracias, Iván, por darnos tu punto de vista desde la ciudadanía de la importancia de esta temática. Me gustaría ahora darle la palabra a Shirveis. Shirveis es periodista ambiental y máster en economía del comportamiento. Se interesa por temáticas relacionadas con el cambio climático y sociales desde muy joven. Se incorporó al Servicio Civil del Reino Unido en 2013, donde gestionó un centro de empleo para personas con deudas y pobreza energética. Actualmente, Shirveis es jefe de cambio de conducta y participación pública de Net Zero, el cual es parte del Departamento de Estrategia Comercial, Energética e Industrial del Gobierno del Reino Unido. Shirveis, es un gusto tenerte con nosotros y estamos muy abiertos a escuchar tu punto de vista del interés del sector público en el Reino Unido sobre la temática. Muchas gracias. Gracias, Matías. He tenido unos problemas con el sistema y no pude encontrar el símbolo para traducir todas las presentaciones, pero por suerte hablo un poco de español, pero voy a dar mi presentación en inglés. I think the slides are going to come up. Is that right? I have a few slides. Or do I present them? If you prefer to present them, that would be the easiest, yes. Yeah, that's easy. That's easy. Just give me one sec. Okay. So hopefully you're seeing slides now. All perfect. Thank you. Okay, great. So yeah, I head up the public engagement and behavior change for Net Zero, for climate change, basically, team within the UK government. And I'm going to talk briefly, I'm going to set myself a timer so I don't run over, about citizens' assemblies and how the Climate Assembly, which was recently run in the UK, and how we are making use of the findings of that. So I have a few slides, but I'll go through them quickly. So I'll just explain a bit about what citizens' assemblies are and give a short history. And I'm sure many will be familiar with the concepts, and then how the Climate Assembly came about and how it's been used. I'll leave that. So citizens' assemblies are really about bringing together a group of people to learn and discuss an issue in detail, and then reach conclusions and give recommendations on what they think should happen next. So it's really where the members can actually really get into the detail of it. And these are members of the public, and they can question and discuss and get expert views around things, and they usually hear a series of expert presentations. They can last a few weekends or even go up to a year, and there are independent facilitators usually who will kind of guide them on their process, but then they, as a group of the public, come to a series of recommendations themselves. And crucially, this is a kind of process of deliberation, so they try and get to consensus, use kind of collective reasoning rather than having a debate and having a kind of oppositional approach. So yeah, just to show that citizens' assemblies kind of exist on a range of different deliberative methods, and
it's one where, as I said, informed citizens come to recommendations on big policy questions. So citizen assemblies have been growing, and this is very Europe focused here, but they've been used increasingly in Europe over previous years, so covering issues such as abortion in Ireland, health and social care here, and in other countries, and much more recently, increasingly, climate change. And yeah, this kind of a map from the OECD shows us the increasing numbers of citizens' assemblies that have taken place over recent years. So often they're at a local level, but they exist at all levels of government. And what I'll come on to with the Climate Change Assembly is an example of on a national level. So yeah, there's been a huge explosion in the UK in particular over the last couple of years in these. So particularly on the local level, you can see here discussing all kinds of issues like air quality, climate change, town centres, and these can be particularly advantageous at the local level because there's more scope for kind of direct control of policy at those levels. So the Climate Assembly UK was convened by Parliament, so not the government, but by Parliament in the UK, to look at the question of how we reach net zero emissions. So that means basically how do we decarbonize the UK economy by 2050. So we have a target, legally binding target to do that already. What the Citizens' Assembly was discussing was how should we actually reach that? So not whether climate change is real or anything like that, but just how do we reach that target in the best possible way? So it involved 110 participants who were selected to represent, be representative of the UK population as a whole, and it was held over 4 weekends, first in person and then later moved online in light of COVID. And then finally, I should have updated that, but it did report in September, so a couple of months ago. So yeah, this involved expert leads from all these various organizations briefing all of the participants over those several weekends, and then the assembly members coming up with their own recommendations and guidance around how we should reach our net zero targets. This is a slide, exactly as slides should not be, with lots of text on it, so I won't cover this fully, but just to say what did the assembly eventually recommend to government. So they really had a strong emphasis around principles of fairness and educating people further about climate change, and government showing leadership in any of its approaches. And I think the fairness one was the thing that was strongest most of all. People were prepared to support and tolerate quite radical policies as long as those were perceived as being fair. And I think there's probably an interesting parallel to coronavirus restrictions, as I'm sure we've been experiencing in our countries, that when things are perceived as fair, people will comply. But if they're not, then yeah, all hell breaks loose. And so more detailed, the assembly members recommended the banning of petrol, diesel and hybrid cars by potentially 2030, which is a lot sooner than the government currently has in place. They also even advocated for taxes on frequent flyers. So if people who fly a lot have to pay higher taxes, which is quite a bit more radical than people would have, I think, expected. Also reductions in meat consumption, again, surprising that a group of citizens would back that potentially. And all throughout, as I said, lots of support and further information for people if any of these changes go ahead. So in summary, I think the assembly in some ways was not hugely radical as we might have feared, but in other ways they probably went further than what governments would have thought people would tolerate. So I think the idea of a frequent flyer tax, for example, I think no government would have touched before, but knowing that a group of informed citizens came to that recommendation now means it's very much on the table.
And I'll just finish off because I know I'm running out of my 7 minutes, but what's the kind of impact of that assembly and that report? So there's been lots of official discussions around the recommendations that have come forward. We will now be using that to inform all of the strategies for the government's approach to climate change going forward. And also thinking about how we set up a more regular process of these citizens' assemblies and citizen juries so that all of our decisions and strategies around climate change are actually informed by greater public participation. I will stop there. Muchísimas gracias, Gervais, por la presentación y por esta herramienta también de los ensambles, de esta herramienta, digo, de participación ciudadana para desarrollar también y generación de información de manera participativa, sumamente interesante. Me gustaría ahora darle la palabra a Valeria Arza. Valeria realizó su carrera de grado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Desarrollo en London School of Economics en el Reino Unido y un doctorado en Estudios de Política Científica y Tecnológica en la Universidad de Sussex en el Reino Unido también. Actualmente es investigadora senior en Política de Ciencia, Tecnología e Innovación como parte del CONICET, con sede en el Centro de Investigación para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín. Es profesora asociada de Organización Industrial también en la Universidad de Buenos Aires y miembro del Hub Latinoamericano del Centro STEPS. Valeria, es un placer contar con tu participación. Estamos compartiendo la pantalla ahora para que puedas contarnos acerca de tu experiencia con ciencia ciudadana y en la interfaz de las políticas públicas, tus investigaciones al respecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Matías, por la introducción y a todos por la invitación a participar. Bueno, como me presentó Matías, soy investigadora del CONICET y actualmente, si querés podemos pasar a la siguiente filmina, estoy coordinando un proyecto sobre ciencia ciudadana para la justicia ambiental en el Riachuelo, que es una acción conjunta que estamos haciendo con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que comenzó hace relativamente poco, este año, y es parte de un proyecto global que se denomina COACT, que es un proyecto que está codiseñando herramientas de ciencia ciudadana para la acción colectiva en torno a problemas sociales. En el caso nuestro del Riachuelo, lo que estamos haciendo es codiseñando una plataforma digital para mapear problemas socioambientales en la cuenca, especialmente teniendo en cuenta cómo entienden los problemas las comunidades afectadas. Y la idea es potenciar, usar también la plataforma para potenciar acciones de transformación que conduzcan a la justicia ambiental, y entre estas acciones de transformación, obviamente algunas van a venir de la mano, o esperamos que vengan de la mano de la política pública. La próxima filmina, por favor. Entonces, la pregunta que nos hacían, digamos, en la invitación sobre cómo la ciencia ciudadana puede contribuir con la política pública me parece súper relevante y son temas en los que estamos pensando en el marco del proyecto. Y en primer lugar quisiera dar definiciones de cómo, digamos, en esta charla voy a referirme a la ciencia ciudadana, porque hay muchas prácticas distintas de ciencia ciudadana y yo voy a estar refiriéndome en realidad a cualquier participación en cualquiera de las etapas del proceso de investigación de personas que no pertenecen formalmente a organizaciones académicas, ¿no? Y también por política pública voy a tener un foco amplio para pensar en todos los procesos de gobernanza de las diferentes instancias de la política pública que van desde el diseño hasta la evaluación. Visto así, en términos tan amplios, yo creo que podemos encontrar dos contribuciones importantes que la ciencia ciudadana puede hacer a la política pública. La primera probablemente es la más referida en la literatura, que es la que llamo instrumental,
y está bien referida en el paper que está citado ahí abajo de Fritz y otros colegas, publicado este año, en 2019, que básicamente sostiene que la ciencia ciudadana moviliza un montón de recursos para producir conocimiento que de otra forma es muy difícil de conseguir, ¿no? Y ahí ya tuvimos algunos ejemplos en las presentaciones anteriores del valor que tiene, por ejemplo, en términos de la cobertura espacial que pueden tener estos proyectos, de llegar a lugares donde sería costoso llegar con otros medios, el tema temporal de actualización permanente que permite por ejemplo, generar alertas tempranas, que son súper útiles para políticas ambientales. Y un tema central también es la originalidad temática que se puede conseguir por medio de estos proyectos, ya que visibilizan situaciones que de otra manera permanecen escondidas, o incluso por ahí temas que sí son conocidos, nos los hacen saber desde la perspectiva y de las visiones y con el vocabulario de las propias comunidades afectadas, ¿no? Y entonces eso es particularmente útil. Queda la pregunta de si ese conocimiento es representativo de la población al cual la política pública puede atender. Comentaba Iván un poco esto también en su presentación, qué datos obtenemos los datos de los que participan. ¿Es representativo de la población a la cual queremos atender desde la política pública? Bueno, esto obviamente es una pregunta súper importante, pero podemos dejarla también en manos de los científicos profesionales que participan de estos proyectos de ciencia ciudadana, como para que hagan los diseños metodológicos para que justamente estos datos sean válidos y puedan ser utilizados por la política pública. Vamos a la siguiente, Firmina, por favor. Por otro lado, la ciencia ciudadana también es una herramienta política de transformación, ¿no? Una comunidad que está movilizada para generar nuevo conocimiento sobre algo que se conoce o que se desconoce o que se conoce muy parcialmente desde alguna perspectiva específica, es particularmente funcional y a veces necesario para promover cambios que desafíen el status quo, ¿no? Y esto es algo que suele suceder en donde hay conflictos de intereses, ¿no? Y que suele suceder particularmente en muchas de las políticas ambientales, ¿no? Entonces, algunos actores de política que quieren cambiar las prácticas establecidas pueden sentirse convocados por este tipo de proyectos para justamente promover la transformación, ¿no? Y acá hay un ejemplo que quería darle de algunos municipios en Argentina que consideraban necesario desde el punto de vista sanitario empezar a establecer regulaciones para poder frenar fumigaciones sobre sus poblaciones, que se apoyaron en datos epidemiológicos de proyectos que podrían englobarse dentro del paraguas de ciencia ciudadana, como son los proyectos de los campamentos sanitarios que motorizó la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, en estos casos donde hay alta conflictividad política, una cosa muy importante a tener en cuenta es cómo se va a organizar la gobernanza de estos proyectos de ciencia ciudadana, cómo nos aseguramos que nadie de los que participa esté en riesgo, cómo nos aseguramos de que los datos no sean utilizados de forma indebida o tergiversados, ¿no? Entonces estas son cosas que son importantes pensar y anticipar desde el comienzo cuando estamos hablando de este tipo de proyectos que buscan una transformación política. La siguiente, Firmina, por favor. Respecto al tema del engagement, que había una pregunta sobre cómo podía contribuir al engagement, yo creo que los proyectos de ciencia ciudadana son todos, digamos, hay una multiplicidad de proyectos con diferentes potenciales para el engagement y el compromiso de la población con la generación de conocimiento, y está bien que así lo sea. Depende del objetivo de los proyectos, en algunos casos se necesita una participación continua y bien comprometida, y en otros casos no. En los proyectos de ciencia ciudadana social, como el que estamos haciendo en el Riachuelo, la gente participa porque está interesada políticamente en generar un cambio en la realidad que nos afecta, y acá se da una combinación interesante de interés político en motorizar cambios para la transformación, y también estas personas tienen una experiencia personal y situada en torno a esos problemas, los cuales son informantes claves para pensar soluciones, porque ya saben qué cosas han funcionado y qué cosas no. Y finalmente, para terminar y para concluir, la última, Firmina, por favor, comentar que efectivamente yo pienso que tiene un gran potencial la ciencia ciudadana para generar información muy útil para la política pública y para las acciones transformadoras en general,
pero hay que pensar tempranamente en cómo se va a gobernar estos proyectos de ciencia ciudadana e involucrar a los principales stakeholders, aquellos que van a usar la información tempranamente en la gobernanza de los proyectos, ¿no? En los proyectos más instrumentales, la política pública tiene que estar, los actores de política pública tienen que estar involucrados desde el principio, porque pensemos, por ejemplo, en una política ambiental como de conservación, algunos datos pueden venir de proyectos de ciencia ciudadana, pero eso tiene que complementarse con otra serie de datos que tendrá que generar la propia política pública, y esto tiene que estar hecho de forma coordinada, ¿no? Lo mismo en los proyectos de transformación política, tiene que haber organizaciones de la sociedad civil que se quieran apropiar de estos proyectos y llevarlos adelante en el largo plazo. El rol de los investigadores académicos es un rol que puede estar al principio, que puede motorizarlo, que puede empujarlo, pero nosotros desde nuestros espacios académicos tenemos poco entrenamiento en las capacidades necesarias para la gestión de estos proyectos y pocos activos complementarios también. Y entonces, si bien el esfuerzo, digamos, si bien el potencial es mucho, yo creo que el esfuerzo para que efectivamente se genere este impacto necesariamente tiene que ser un esfuerzo colectivo en donde los principales stakeholders formen parte de la gobernanza de estos proyectos. Bueno, espero no haberme excedido mucho en el tiempo. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Muchísimas gracias, Valeria, por la presentación. Sumamente interesante el proyecto y también tus comentarios desde un punto de vista también de como científica e interesada, digamos, en también la interfaz de estos proyectos con la política pública. Muchas gracias. Me gustaría ahora darle la palabra a Federico García. Federico García es ingeniero industrial recibido de la Universidad Católica. Cuenta con un posgrado en Seguridad, Higiene y Protección Ambiental y un maestrado también en Estudios Internacionales. Trabajó más de 10 años en temas relacionados con la sostenibilidad ambiental en el ámbito privado y luego también pasó a trabajar en el ámbito público como gerente operativo de fiscalización ambiental en la Agencia de Protección Ambiental, subsecretario de Higiene Urbana en el municipio también de 3 de Febrero y director general de Planificaciones de Intervención en Vías Peatonales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde febrero de este año se desempeña como director general de Política y Estrategias Ambientales en la Agencia de Protección Ambiental, parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Federico, es un placer contar con tu opinión también desde la política pública de la importancia de la ciencia ciudadana y te damos lugar a tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Buen día y buenas tardes para todos y todas. Una pequeña corrección a tu presentación, soy ingeniero ambiental, no industrial, pero bueno, somos primos cercanos, decimos. Si me permiten, voy a compartirles brevemente una pantalla. Y la verdad que muchas gracias por la invitación. Cuando me llegó esta invitación, de hecho, lo primero que se me vino a la cabeza a través de la ciencia ciudadana era cómo el sector privado ya hace años esto lo ha adoptado, ¿no? Y digo, cómo el involucramiento de los ciudadanos en el diseño o la toma de decisiones de productos o servicios es una herramienta que ellos, el sector privado, ha sabido captar y utilizar en los últimos años con grandes resultados de impacto. Hay algunos ejemplos bastante difundidos de esto, el caso de la marca Lego y su espacio de colaboración y co-creación, mismo Starbucks para pensar nuevas líneas de bebidas, ¿no? Creo que lo que ha movido a estas empresas a llevar adelante estas herramientas es la generación de productos o servicios más asertivos a través del involucramiento activo de los consumidores, el utilizarlos, en el buen sentido de la palabra, para una construcción colectiva. Creo que la ciencia ciudadana lleva a romper paradigmas, a promover la innovación, y pienso aquí en la innovación no como grandes avances, sino más bien en la innovación como nuevas formas de ver un problema, nuevas formas de encontrar soluciones a ese problema, o incluso darnos cuenta que no hay un problema donde creíamos que sí lo había. Seguramente si hiciéramos alguna encuesta rápida podría darse algún nivel alto de consenso sobre qué sector o actividad tiene una menor incorporación de innovación en sus procesos, y quizá este sector, o al menos entre los sectores con menor innovación, se encuentre la gestión pública. El diseño y la implementación de políticas públicas, ¿no? Algo que, sin embargo, modifica la vida cotidiana de una gran cantidad de personas. Y entonces creo que hay un potencial enorme en la ciencia ciudadana combinada con la generación de políticas públicas.
podemos aumentar considerablemente el número de personas involucradas en la búsqueda de soluciones o nuevas políticas a través del aporte de mayor conocimiento, la producción de información de mayor calidad. Estamos en una época donde la generación de datos ya no es un problema. Cada año duplicamos la cantidad de datos, con lo cual el desafío está en la calidad de esos datos y en cómo los usamos o cómo los conjugamos, ¿no? Y creo que aumentar el volumen de personas que trabajan con esos datos y puedan generar nueva información es clave, y es acá donde la ciencia ciudadana podría ser un invalorable aporte a la gestión pública en general y a las políticas ambientales en particular. Solo traerles, hablaba del sector privado, un ejemplo muy rápido del caso sobre Sephora, la empresa que comercializa productos cosméticos, porque me parece que es un buen paralelismo sobre cómo generar este cambio en el diseño de las políticas públicas ambientales, ¿no? Vemos rápidamente cómo Sephora fue cambiando su concepción de marca. En 1990 su eslogan era la autoridad de la belleza, ¿no? Algo que parece como decir yo tengo la verdad, la capacidad de determinar, digamos, no solo qué es la belleza, sino qué quieren los consumidores o qué necesitan, ¿no? Ya en el 2010 vemos que el lema cambia hacia transformando la belleza, y por último aparece este nuevo lema que es hagamos belleza juntos o vamos a la belleza juntos, ¿no? Ahora sí aparece como muy marcada la construcción conjunta. Me gusta este paralelismo porque marca muy claramente cómo muchas veces a nivel global parecen producirse las políticas públicas, y en particular las políticas ambientales, que en sus inicios se planteaban fundamentalmente a través de prohibiciones o límites de emisión o niveles guía, y luego ya se fueron transformando y estamos en un punto donde la participación de la ciudadanía se vuelve trascendental para un correcto diseño de estas políticas públicas. La pandemia del COVID-19 vino a acelerar muchísimos cambios. El planteo de una recuperación verde tiene hoy, creo que, el mayor apoyo a nivel global por parte de la ciudadanía como nunca antes. Y personalmente creo que la lucha contra el cambio climático es la mejor estrategia que puede llevarnos a esta recuperación verde. Quiero en esta parte contar cómo desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se han ido incorporando la ciencia ciudadana a la construcción de políticas ambientales, y también por qué creemos que es necesario incluso potenciarlos más. En las próximas semanas estaremos finalizando nuestro nuevo plan de acción climática. Un plan que se desarrolló teniendo en cuenta varios espacios de participación activa, pero principalmente quiero remarcar uno que incluso funciona en la Ciudad de Buenos Aires desde hace varios años, y es el Consejo Asesor Externo de Cambio Climático, que es un ámbito donde integrantes de la academia y la ciencia asesoran a la ciudad en sus políticas y estrategias de cambio climático. Un aporte invaluable para nosotros, en el cual podemos generar valiosos intercambios, pero fundamentalmente aprender y escuchar sobre sus propuestas basadas en ciencia. Al principio de mi exposición también hablaba sobre cómo la ciudadanía viene a generar innovación, ¿no? Y Maricel y Iván nos contaban sobre el experimento participativo de monitoreo de calidad de aire, proyecto que involucró a un organismo internacional, la academia, estudiantes, la ciudadanía, el Estado, que, como nos contaban, permitió obtener información valiosa de algunos parámetros ambientales durante la pandemia, pero también algo que quiero traer y aclarar, datos interesantes sobre, por ejemplo, cómo variaba la temperatura ambiente en distintos tramos de los recorridos que los vecinos hacían en sus bicicletas, ¿no? Cómo iba variando esa temperatura a lo largo del recorrido en las ciclovías. Y si tenemos en cuenta que las olas de calor son uno de los riesgos más importantes de los cuales ya padece la Ciudad de Buenos Aires y que padecerá aún más nuestra ciudad, producto del cambio climático, es una información que se vuelve clave para, por ejemplo, el diseño de nuevas ciclovías o la protección de ciclovías existentes que hoy no tienen, digamos, sombreado a través de corredores de árboles, ¿no? Cómo esa información se traduce enseguida en una mejora de calidad del diseño de ciertas políticas o proyectos. Y también hablaba de la ciencia ciudadana y el cambio de paradigmas, ¿no?, que puede traernos. Y acá le quiero contar brevemente otro caso. Contaba recién que uno de los riesgos climáticos principales de nuestra ciudad son las olas de calor, las cuales afectan fundamentalmente a los adultos mayores. En este marco venimos realizando ya desde hace varios años muchos espacios y talleres de trabajo con nuestros adultos mayores, y algunos más orientados hacia la preparación, la generación de información para reducir el riesgo, pero otros muy orientados a esto de la co-creación o la participación activa de ellos. Y nosotros, desde nuestro lugar en la gestión pública, siempre tuvimos nuestro paradigma de que los grandes promotores del cambio hacia hábitos sostenibles
eran los más chicos, nuestros hijos, nuestros nietos, a través de la educación formal y su visión, digamos, su sensibilidad más ambiental, eran los grandes promotores. Y la verdad que a través del trabajo con adultos mayores nos dimos cuenta que ellos también tenían una gran demanda hacia hábitos más sostenibles y eran grandes promotores de cambio. Y tal es así que a través de estos espacios hoy varios de ellos son promotores, no solo dentro de su familia, sino también promotores a través de sus pares en sus centros de día, centros de jubilados, ayudando a generar nuevos hábitos de consumo responsable. Entonces, digo, es otro ejemplo de cómo la ciencia ciudadana o el involucramiento viene también a romper paradigmas que por ahí se tienen desde el lado de la gestión pública. Para cerrar, digo, creo que la recuperación verde es hoy una necesidad, y en este sentido resulta fundamental una participación activa de todos los sectores para lograr una construcción conjunta. Es acá donde creo que la ciencia ciudadana puede y debe jugar un papel clave. Necesitamos que esta recuperación verde se materialice en nuevas políticas ambientales. La economía circular, la generación de empleos verdes, la transición energética. Pero sin participación activa de todos los sectores, sin una verdadera ciencia ciudadana que acompañe estos procesos, seguramente repetiremos varios errores del pasado. Es necesaria la participación de todos los involucrados para generar nuevas ideas o soluciones, pero también para que sean parte de estas soluciones, para construir realmente juntos un futuro mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Federico, por tus palabras y sin duda estamos muy ansiosos en conocer el plan de acción y trabajar junto con la ciencia ciudadana y todos los actores, como mencionabas, en esta recuperación limpia. Me gustaría ahora darle la palabra a nuestra última oradora del día, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Jennifer Gabris es presidenta de Medios, Cultura y Medio Ambiente en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge. Dirige el grupo de investigación Planetary Praxis y es investigadora principal del proyecto financiado por la Unión Europea llamado Smart Forest, así también como los proyectos Citizen Sense y AirKit. Es autora de How to Do Things with Sensors, cómo hacer cosas con sensores, y también de Programa Tierra, la cual apunta a conectar la tecnología con detección ambiental y creación de un planeta computacional, y también de Basura Digital, una historia natural de la electrónica. Jennifer, es un gusto contar con tu presencia para también escuchar desde el lado de la academia cómo podemos seguir avanzando esta temática de ciencia ciudadana y la contribución también a las políticas públicas y a una recuperación sostenible. Muchas gracias. Thank you very much, Matthias, for that introduction, and thank you to the UNDP and CSAP at Cambridge. I'm delighted to be involved in this conversation, especially since so many of the themes resonate with work I have been doing for a while now. So what I'd hoped to do today was really just share a story about a project that we've undertaken in the Citizen Sense project to monitor air quality with citizens, and to show the ways in which citizen science really starts to show the way to citizen design, as we've already heard. So key questions that I will look at here are how citizen engagement and social justice can really be at the center of green recovery plans, and what can we learn from environmental projects that are already underway. So I'm sure, as many people know, air pollution is an incredible problem worldwide, with 1 in 9 people dying from air pollution-related causes every year across the globe. Of course, this is different in different places, with developing countries suffering even more from air pollution. But in London, there are incredibly high levels of air pollution as well, and as many as 95% of residents in London are exposed to particulate matter pollution. And these forms of pollution are changing. They're much more related to automobile traffic than they are to coal in the case of London. So this is something that we wanted to look at. How is it monitored already? Here's an example of the existing monitoring infrastructure
that is quite few and far between. So you don't necessarily understand where all the pollution is occurring in a city. So this is where citizen sensing really comes in, to look at how low-cost sensors used by citizens can not only democratize environmental data and generate new forms of evidence, but also provide a different picture about urban pollution and urban processes that might not be captured by regulatory monitors. So part of what we did in our research was not only look at sensors and how to use and build these digital devices, but we also met with communities who were already monitoring their environments using a range of digital and non-digital technologies. They were also producing maps of pollution hotspots and trying to use this data to convince councils to not undertake some development, to think about how they undertake development. And they were more or less successful with this. So one of the key things we also learned is that councils and local governments don't always want to hear about this evidence. And perhaps that's something we can talk about in a discussion. But this is an area with already incredibly high levels of pollution in Southeast London, as well as quite active neighborhood groups attempting to preserve green space and also to generate different plans for how to use green space. So here's where we developed a sensor for these communities to use. We called this the dust box, and we used a design process to 3D print these sensors that are meant to look like particles when they're viewed under an electron microscope. So here you can see pollen, for instance, as the spiky shape. And we were monitoring particulate matter, but also asking people to provide us with their observations of pollution so we could include this in data stories. We held workshops and we went on walks. As part of this process, we installed sensors in different locations across this area. And then we developed a platform to monitor data, to look at how it was changing over time, what pollution levels emerged. And then we put these together into data stories. So here's where the observations really came in to help us further describe where pollution was occurring in this area of Southeast London, what people noticed. For instance, of course, traffic was a key problem, construction activity a problem, but the River Thames, surprisingly, also a source of pollution because of the dirty diesel that river vessel traffic uses. So that was a surprise. Another surprise, and this is what I want to focus on in the few minutes that remain, is that urban design can really make a significant difference in terms of preventing and mitigating pollution. And we found this especially because we were monitoring in gardens where we didn't expect necessarily to see pollution, but we saw incredibly low levels of pollution, often in green spaces. So by looking at pollution, not only at the levels that they were occurring, but also where and when they were occurring, we were able to propose a series of actions to improve green space at the same time that traffic was something that people wanted to reduce and lessen. So I think the key thing here is that citizens were not only providing evidence that air pollution was happening, they were also proposing ways of acting on that evidence. They were working within their existing community groups and making very informed proposals for how to change the urban fabric. So this evidence circulated in the press, it circulated all the way to Parliament, but perhaps the most effective way in which the evidence was taken up was by community groups deciding to propose initiatives to change traffic layouts in areas. So here a group, Deptford Parks, was successful in obtaining funding from Transport for London, and they developed a whole local planning scenario for how to improve pedestrian and cycle access and to reduce traffic.
These groups were also involved in tree planting campaigns, in trying to save gardens and green space, to crowdsource and use this data to support these campaigns, and also to try to prevent the loss of trees in the area. And then we as a group also use this to develop a toolkit for communities to plant their own air quality gardens. So I think the key thing I'd like to stress as part of this project of doing citizen science, of working with communities, and really doing this as a participatory exercise, is that citizens are already engaged in environmental projects. And I think this is a key opportunity for green recovery projects to build on and amplify these efforts, not always to start from scratch, but in fact to learn from what community groups are already doing. There are also opportunities to create forums to work across multiple stakeholders in these ways. We've heard a bit about this through the Citizens Assembly, and we could also think about how existing community groups could become a part of these initiatives. And that new insights about urban problems and proposals for action can really emerge in this space through robust and sustained citizen engagement. So I think the point I'd like to underscore here is that these projects can sometimes take time. We worked in Southeast London for 2 years really to develop our project, and these initiatives that citizens are undertaking are really ongoing. So this is 2 years kind of seeding or germinating projects that then last for many years still to come. So I'd just also like to thank quickly the European Research Council, which did fund this project, and the many people who contributed to the initiative. And I look forward to a conversation. Muchísimas gracias, Jennifer, por tu presentación y contarnos acerca de estos proyectos sumamente interesantes de ciencia ciudadana en aspectos íntimamente relacionados con contaminación y aspectos que afectan negativamente nuestra salud, así que sin duda es sumamente relevante para la discusión que tenemos hoy. Me gustaría ahora invitar a todos y todas los oradores que presentaron a que enciendan sus cámaras. Así pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Estuve tomando nota. Muchísimas gracias a las personas que compartieron sus inquietudes con nosotros. Obviamente por una cuestión de tiempo, porque venimos un poco atrasados, no vamos a llegar a responder todas, pero por lo menos un par vamos a llegar a responder antes de pasar al ejercicio colaborativo que tenemos planeado. Me gustaría comenzar preguntándole a Iván una pregunta que surgió para conocer su opinión, digamos, desde la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo se ve, o si se ve influenciado quizás tu interés para participar en un proyecto, si es que sentís, digamos, que ese proyecto puede llegar a tener un beneficio hacia tu persona, asociado obviamente a los temas ambientales? Ejemplo, participar de un proyecto de ciencia ciudadana que mide, por ejemplo, cierta contaminación que te afecta a vos como persona. ¿Te sentirías más involucrado, menos? ¿O qué sentirías de la ciudadanía? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mi opinión va a ser personal. No puedo hablar en representación de la ciudadanía como un concepto total, digamos. Pero sí, o sea, yo creo que siempre uno cuando se ve involucrado o cuando un tema lo afecta particularmente a uno mismo, va a sentir mayor interés o mayor voluntad de participar del proyecto, pero no sé si es en particular la idea de esto de motivar a que la gente participe porque le afecta a sí mismo, sino tratar de generar que la motivación esté en mejorar las condiciones, digamos, de vida de la sociedad en su conjunto. Creo que ese tendría que ser el hincapié en cuando uno arma estos proyectos o en la estrategia de vincular a la población. Igual, de nuevo, mi perspectiva es muy personal, me parece. Perfecto, buenísimo. Sí, la idea sin duda es escuchar también tu perspectiva, ¿no?
bueno, que has tenido la experiencia de participar en un proyecto también. Valeria, quería consultarte, porque uno de las personas presentes consultó que si este proyecto o un proyecto, digamos, análogo, quizás ya se había realizado, esto es como una segunda fase, entendemos, de COACT, o quizás hay diferencias. Por ahí si quisieras elaborar un poco sobre esas diferencias y si notás que, o cómo podría llegar a influenciar, digamos, el proyecto a la ciudadanía, si la ciudadanía está interesada y o informada acerca del proyecto. Si nos podrías comentar un poco al respecto. Bueno, gracias Matías por la pregunta. No sé si viene, no vi yo la pregunta si es una pregunta tuya o de la persona que lo haya expresado. Me parece que es una pregunta súper relevante. Gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros, el proyecto es un proyecto que nuevo, o sea, es un proyecto que arrancó este año, que tiene 4 acciones de ciencia ciudadana para generar herramientas para la acción colectiva en torno a diferentes problemas sociales. Nosotros estamos trabajando con justicia ambiental, pero estamos trabajando de la mano con FARM, y la idea es de alguna forma apoyarnos en el conocimiento construido que ellos y otras organizaciones sociales tienen en torno a la generación de plataformas digitales que buscan generar datos ciudadanos. En particular, efectivamente estaríamos apoyándonos en una plataforma que ya existió, que se llama ¿Qué pasa Riachuelo? Y esto sería un relanzamiento de esa plataforma con otro perfil, porque de alguna manera lo que estamos justamente en este caso tratando de hacer es generar conocimiento que sea útil para digamos, para temas de problemas sociales, más que monitoreo ambiental o monitoreo de políticas, o monitoreo social, digamos, como era la plataforma originalmente. La idea acá es, desde el inicio, empezar a codiseñar la plataforma para generar conocimiento que sea útil para la transformación hacia la justicia ambiental en el Riachuelo, ¿no? Entonces, la propia plataforma, estamos justamente ahora en un proceso de codiseño, en donde está participando también organizaciones de la sociedad civil y del territorio, además de gente de la política pública y de la academia. Perfecto, muchísimas gracias Valeria, sumamente interesante. La siguiente pregunta se la quería dirigir a Jennifer, y quisiéramos saber, Jennifer, si podrías contarnos qué tan fácil o qué tan difícil y qué tan costoso, o quizás no es tan costoso, sería replicar alguna de las experiencias que mencionaste en tu charla. Yes, thanks for that question. I think that's also a very important consideration for community groups who might want to undertake monitoring. So these can be challenging initiatives, but I think they're becoming comparatively easier because the technology is becoming more accessible. So as Valeria was mentioning about environmental justice, there's a considerable movement in the United States, in fact, to use sensors for environmental justice projects, using sensors such as the Purple Air, which people might be familiar with, to monitor next to industry, especially oil and gas, and to monitor in relation to wildfires, which are an increasing problem. So in some cases, there can be sensor libraries where people can loan devices. In the US, various state and federal regulators are also making grants available to communities to undertake monitoring. And as a second stage to our Citizen Sense project, we have been doing a proof of concept project to create a comprehensive infrastructure for citizens to monitor air quality, and that's called AirKit. We hope to launch that this year, at the end of this year, and that will include everything from instructions to undertake your own air quality campaigns, information for how to build our second generation dust box, which you can see here, which monitors particulate matter, as well as information on how to analyze data and create data stories. So I think there are more resources like this becoming available,
But having small grants and having experts who can contribute is really quite helpful. And so I think they're becoming more accessible and they're becoming more affordable. But here's where working with stakeholders and other academics such as Yvonne can be a really helpful way in which to undertake these projects. Genial. Muchas gracias, Jennifer, por tus comentarios. Y la última pregunta para poder pasar al ejercicio y tener un rato también para hacerlo, se la quería hacer a Federico García. Y un poco desde el punto de vista de, apuntando, ¿no?, a la política pública. Y considerando la situación particular, digamos, de Argentina en la situación que nos encontramos. Desde tu punto de vista, Federico, ¿pensás que es suficiente la participación ciudadana o quizás necesitamos pensar de alguna manera algún cambio de paradigma un poco más profundo, digamos, como para contribuir a esta recuperación, bueno, limpia obviamente, pero también quizás económica? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Gracias, Matías. A ver, creo que hoy nuestro mejor paradigma es saber que tenemos que romper los paradigmas, justamente, ¿no? Digo, porque el cambio cada vez más acelerado nos lleva a esto, ¿no? A formas de que tenemos de pensar las cosas, hacer las cosas, se van rompiendo y renovando. Creo que, a ver, el involucramiento, la participación ciudadana, la ciencia ciudadana, no sé si es suficiente, pero necesaria seguro, pero entender esa participación ciudadana en todos los sectores, ¿no? Y creo que hay algo clave, y también aparte me parece algunas otras preguntas, entender quiénes son, digamos, los más vulnerables a las situaciones que tenemos hoy, ¿no? Un caso, el cambio climático, yo decía, en Buenos Aires nos va a afectar porque se van a aumentar los eventos de ola de calor. Entonces, digamos, pensar primero en los más vulnerables a esa situación, ¿no? Entonces, incorporarlos primero, creo que ahí es la clave. El primero es ver qué pasa con esos sectores, ¿no? Y ahí me parece que se empiezan a destrabar un montón de cosas y el diseño de las políticas públicas se vuelve más asertivo. Si no, nos convertimos en burócratas desde un escritorio pensando en la mejor solución sin saber qué le pasa. La verdad que en cuanto a paradigma, yo creo eso, que estamos en una época donde los tenemos que ir rompiendo y generando, y es esto, y es la sinergia. Digo, Buenos Aires particularmente pertenece a una red de ciudades que se llama C40, digo, lo mejor de esa red es estas sinergias, ¿no? Y ver, por ejemplo, como contaba Jennifer, qué experiencias se están haciendo en Londres, y adoptarlas, y adaptarlas a nuestro contexto. Creo que esa es la clave de, digamos, una ciudadanía activa, pero en todos sus sectores, el académico, el científico, el ciudadano en general, el sector privado. Acá no hablamos demasiado, pero el sector privado es clave en esto, en una recuperación verde, digamos, que acompañe estas políticas públicas. Entonces me parece que creo que la integralidad, y también algo que decía Valeria, el también analizar qué tan representativos son, digamos, estos espacios, porque a veces creemos que son representativos, por ejemplo, un sector es representativo de toda la academia y quizás no. Entonces también analizar, fríamente qué tan representativos son o no, y identificarlos. Me parece que también es clave, porque a veces pensamos que con una participación de un sector damos por cumplido esto de la ciencia ciudadana, la participación ciudadana, y quizás es representativo de solo una parte. Entonces me parece clave. Pero para cerrar, creo que de paradigmas, lo mejor que nos podemos llevar es que los tenemos que romper cada día más, o cada vez más frecuentemente, ¿no? Y adoptar nuevas formas y nuevas visiones, y en esto creo que la sinergia y experiencia de otras ciudades, otros países, es fundamental en este intercambio. Buenísimo. Muchas gracias por contarnos un poco y cómo, a ver cómo podemos, ¿no?, romper esos paradigmas. Y bueno, y de hecho ahora vamos a intentar hacer uno de manera digital. Pero bueno, primero quería agradecerles, en nombre del PNUD, la ciudad de Buenos Aires también está representada, y también la Universidad de Cambridge. Muchísimas gracias a los oradores y a las oradoras por estar con nosotros hoy, y también a todos los participantes. Pero en cuanto a esto de romper paradigmas, queríamos intentar hacer un ejercicio, colaborativo y participativo, para comprender un poquitito más esas opiniones que puede llegar a tener los espectadores, que entendemos tenemos gran diversidad. Entonces ahora mi colega va a compartir un link
es un link de una plataforma llamada Mural, donde todos los participantes y los speakers, los oradores, están invitados. Básicamente haciendo clic simplemente en ese link, deberían de poder ingresar a la pantalla ahora que están viendo. No se necesita ningún tipo de experiencia, digamos, para participar del ejercicio. Lo intentamos realizar también de la manera más sencilla posible. Si básicamente hacemos un poquito de zoom out de la pantalla, que lo pueden hacer si ven abajo del lado derecho, un más o un menos, pueden hacer un zoom hacia arriba o hacia abajo. Lo primero que tenemos es un ejercicio para conocer un poco y amigarnos con el software. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Lo único que tienen que hacer es hacer doble clic arriba del mapa. Obviamente pueden acercarse cuanto quieran al mapa para encontrar dónde ustedes se encuentran hoy por hoy situados en el mundo. Digo, se encuentran en el Reino Unido, se encuentran en Argentina, también entendemos que teníamos espectadores de Australia, de España, de muchos lugares distintos alrededor del mundo. Haciendo doble clic, lo que van a hacer es poner un post-it, un papelito digital, amarillo, donde pueden completar o un nombre o un nickname, si quieren, cualquier tipo de sobrenombre que deseen. Y si quieren contarnos, digo, muy brevemente quién son o a qué sector ustedes piensan que están representando hoy, digo, a la ciudadanía, al sector académico, al sector público, al sector privado, cualquier tipo de sector que ustedes sientan que estén representando. La idea es, como mencionaba, o el objetivo del ejercicio, como vamos a ver, es, bueno, primero obviamente conocernos un poco más y conocer esta interfaz que puede permitirnos trabajar de manera digital ante las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo. Y también conocer un poco nuestras opiniones. Y para tener en cuenta, les quería comentar también, aprovechando la situación, mientras todos se terminan de poner, digamos, cancheros, por así decirlo, con el software, que estamos grabando la sesión y vamos también a producir un reporte sobre estos resultados. Así que si por algún motivo después lo desean, van a tener acceso a estos resultados, tanto de la discusión que tuvimos como del ejercicio. Entonces, ahora si podemos pasar al segundo ejercicio, ya que ahora ya sabemos cómo utilizar el software, de nuevo, lo único que vamos a tener que hacer ahora en este segundo ejercicio es nuevamente doble clic y escribir. ¿Qué vamos a tener que escribir? Imagínense desde cualquier país del mundo que ustedes están sumando hoy, cuéntenos sobre un título de diario. Un título de diario del año 2022. Nos posicionamos de acá a 2 años. La pandemia es pasado, hay una vacuna que resolvió el problema. Sin embargo, también la pandemia trajo aparejado, digamos, una crisis socioeconómica y también nos hizo, digamos, reflejar a nosotros mismos de que necesitábamos una recuperación limpia de esta crisis. ¿Qué títulos de diario fueron publicados o van a ser publicados en el 2022 en su país? Y lo pueden poner tanto en idioma inglés como en idioma español, que reflejen, digamos, esa recuperación limpia. Un título de diario del 2022 que refleje esa recuperación limpia. De nuevo, lo único que tienen que realizar es posicionarse con su mouse arriba de la plataforma de trabajo. Para moverse simplemente pueden mantener apretado el clic si es que tienen una notebook y desplazarse en la pantalla. Y que haciendo doble clic pueden poner los papelitos estos digitales que estamos viendo y pueden incluir los títulos de diarios del 2022.
Si tienen problemas para moverse, pueden hacer también zoom out de la pantalla y al hacer zoom out, luego pueden volver a hacer zoom in con el más y el menos a la derecha o simplemente con la rueda de su mouse para de nuevo con un doble clic poder incluir, ya sea en inglés o en español, qué se imaginan que publicaría un diario, una revista, y cuál sería el título, simplemente el título de esa publicación en el 2022 relacionado a una recuperación limpia. Y aquí ya podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Airbus hace un lanzamiento de un avión que no produce emisiones debido a que tiene como combustible hidrógeno. O por ejemplo, tenemos también asociados a Estados Unidos que vuelve al Acuerdo de París. O la Argentina produce un 30% de su energía de manera limpia. O las emisiones de dióxido de carbono de China e India se redujeron drásticamente. Y ahora los quería invitar, creo que ya logramos, ya estamos acostumbrados al software también, entonces podemos ir al tercer y último ejercicio, aunque si quieren pueden también poner todavía más títulos. Podemos dar unos 2 minutos más si quieren, no tienen por qué poner un solo título, pueden poner más títulos también si lo desean, antes de que pasemos al último ejercicio. Cualquier idea es válida, piensen realmente si hace un año atrás ustedes hubieran dicho el mundo estaría bajo una crisis donde apenas podemos salir de nuestras casas durante 6 meses, dependiendo de dónde estemos. Yo creo que no mucha gente lo hubiera puesto como un título del 2020, ¿no? En el 2018. O sea que en el 2022, imagínense todo lo que puede estar pasando en cuanto a una recuperación limpia. Ese es el tipo de imaginación que necesitamos ahora. Bueno, entonces ahora podemos pasar al último ejercicio, aunque todavía seguimos con muchas ideas, terminen las ideas que tienen, pero nosotros para ir explicándoles, vamos pasando al último ejercicio, donde ¿cuál es la idea acá? La idea es, bueno, fíjense, o tanto un título que ustedes hayan escrito, o quizás les gustó más un título que otra persona escribió, simplemente elijan uno de los títulos que más les guste y piensen, ¿puede de alguna manera desarrollarse un proyecto de ciencia ciudadana, o sea, un proyecto con participación ciudadana que pueda dar lugar a ese título de recuperación limpia? O sea, ¿puede contribuir de alguna manera la ciencia ciudadana a ese título que eligieron? Y por ejemplo, una iniciativa, pensando en el ejemplo que charlamos de la contaminación de los vuelos, por ejemplo, asociados a viajes, una iniciativa podría ser que cada persona que vuela o que va a volar podría de alguna manera cuantificar cada persona de manera propia la contaminación que genera y o la de los pasajeros a su alrededor para evaluar con mayor detalle la contaminación de un vuelo. O por ejemplo, alguna manera la ciudadanía
en Córdoba, por ejemplo, en Argentina, podría promover a disminuir la cantidad de incendios que hoy por hoy se están dando en Argentina, mediante participación con drones, básicamente para evaluar la delincuencia ambiental o promover la justicia ambiental, en otras palabras. ¿Qué experiencia se les ocurre entonces eligiendo alguno de los títulos de los diarios del 2022? Se les ocurre que podríamos realizar, ¿no? ¿Qué experiencia que contemple la ciudadanía, que contemple la participación y la colaboración, también quizás con la política pública, como estábamos mencionando, para favorecer y para construir esos diarios, o esos títulos de diario, perdón, que queremos en el 2022, que representan la recuperación limpia que esperamos tener? Y nuevamente, para escribir, simplemente haciendo doble clic en la pantalla, va a salir un papelito de color y ahí mismo ya simplemente con escribir pueden ver, pueden dejar plasmado, digamos, su idea. Por ejemplo, una persona menciona que los gobiernos podrían empezar a distribuir kits o herramientas de ciencia ciudadana para que la ciudadanía, por ejemplo, aprenda y también combata el cambio climático o la polución. O por ejemplo, también apuntando a la charla de Gervás, otra persona habla sobre la realización de una asamblea tripartita con participación del gobierno, empresas y ciudadanía para evaluar el desarrollo energético. Veo que todavía tenemos mucha gente que está escribiendo ideas, así que por eso hice un poco de silencio para dejar a esas personas concentrarse. Una persona plantea, por ejemplo, acercar la información ambiental gracias a la información de datos, la información creada en forma de datos mediante la ciencia ciudadana, como pueden ser, por ejemplo, mapas de ruido o emisiones de dióxido de carbono. Bueno, entonces, volviendo a la pantalla principal, les queríamos agradecer muchísimo la participación a todas las personas, nuevamente a nuestros oradores también, y
tanto a la ciudad de Buenos Aires como a la Universidad de Cambridge, el Centro de Ciencia y Política, por estar trabajando en conjunto con nosotros en este seminario y ejercicio participativo. Y les quería recordar también a todos y todas las participantes que vamos a estar distribuyendo en sus emails la grabación de la charla y un resumen escrito de las discusiones y de las preguntas que se realizaron, así también como del ejercicio colaborativo. Muchas gracias por su participación hoy y les damos por finalizado, digamos, este evento el día de hoy, pero les contamos que nuestro ciclo de trabajo del Laboratorio de Aceleración, parte del Programa de Desarrollo para el Desarrollo de Naciones Unidas en Argentina, está comenzando. Pueden ver nuestros blogs en la página del PNUD en Argentina sobre nuestro trabajo, y también, como mencionaba al principio, estamos abiertos a colaboraciones, así que si están interesados en la temática, por favor, no duden en contactarse. Muchas gracias y que tengan un muy buen final del día. Hasta luego.